92. ¿Cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos por reflujo gastroesofágico o calasia en el niño? Asociación con ferropenia, relación con la ingesta, repercusión sobre el crecimiento, comienzo neonatal y mejoría con la edad, asociación con síntomas de broncoconstricción. ¿Cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos por reflujo gastroesofágico o calasia en el niño? Hay asociación con ferropenia, relación con la ingesta, repercusión sobre el crecimiento, comienzo neonatal y mejora con la edad. Los vómitos. Hemos mencionado que el reflujo se manifiesta con vómitos y empieza incluso desde la etapa neonatal y va desapareciendo a medida que va creciendo. Cuanto más grande, menos manifestación de vómitos, menos vómitos tiene. Uno, por los cambios anatómicos que tiene el niño. Segundo, por la consistencia de los alimentos. Si tienen ustedes un niño con reflujo gastroesofágico, probablemente al año ya no presente vómitos. ¿Ya? Entonces, es importante, mejora con la edad o desaparecen los vómitos con la edad. ¿Sí? Respuesta, ¿da? D. Un niño de 14 meses acude a la consulta con sintomatología digestiva crónica, acompañada de hipocrecimiento marcado, menor al percentil 10, desnutrición, hipotonía muscular y una llamativa distensión abdominal. Entre los diagnósticos que se citan, ¿cuál considera el más probable? Enfermedad celíaca no tratada, intolerancia a las proteínas de las vacunas, alergia a la caseína mediada por IgE, deficiencia primaria de la lactasa, gastroenteritis por rotavirus. Niño de 14 meses que en la consulta presenta sintomatología digestiva crónica, acompañada de hipocrecimiento, niño con desnutrición crónica, desnutrición, hipotonía muscular y una llamativa distensión abdominal. Entonces, en forma temprana, la manifestación de un problema de desnutrición con todas esas características se da en él cuando consume gluten. ¿Qué pasa? Se desnutren. Llegan a tener hipocrecimiento, al percentil menos a 10, hay desnutrición, hipotonía muscular, llamativa distensión abdominal. ¿Eso producirá la gastroenteritis por rotavirus? No. ¿Deficiencia primaria de la lactasa? No. ¿Alergia a la proteína de la leche de vaca? Puede haber cambios, sí. Puede haber hipocrecimiento, puede haber disminución de la ganancia de peso, pero no lleva a una desnutrición crónica. Tanto la intolerancia a la lactosa como la alergia a la proteína de la leche de vaca. Intolerancia a las proteínas de las vacunas tampoco. Se quedan con enfermedad. ¿Cuál es la etiología más frecuente de hipertensión portal en la infancia y que lleva varices esofágicas y terminan con hematemesis y fácilmente fallecen los niños? Angiodisplasias portales, nunca se olviden de eso. ¿Ya? Entonces es importante, es rara la enfermedad, pero si ustedes tienen un niño de 2 años, 3 años que empiezan con varices esofágicas, o a veces, muchas veces debutan con manifestación de varices esofágicas, sangrado, hematemesis y rápidamente hacen shock, entonces piensen en angiodisplasias portales. Niña de 2 años padece de reflujo vesicoureteral grado 4, que es diagnosticada por cistulografía miccional durante su primer episodio de infección urinaria. Usted debe realizar una gamografía renal para investigar la cicatrización renal. ¿Cuánto tiempo después de la infección urinaria esperaría haber sido cicatrización? Entonces hemos dicho que cada infección produce cicatriz, ¿ya? Entonces, cuanto más infecciones, más cicatrices va a tener. Y una forma de ver las cicatrices es la gamografía. ¿Cuánto tiempo esperamos para ver si hay cicatrices? ¿Serán 2 a 3 semanas? Poquito tiempo. 1 o 2 meses también. Entre 4 a 5 meses ustedes observan a la paciente y solicitan ustedes una gamografía para ver si hay cicatrices renales. Respuesta C. La causa más frecuente de enfermedad pulmonar crónica en la infancia es la causa más frecuente de enfermedad pulmonar crónica: atresia de Coanas, pólipo nasal, fibrosis quística, adenoiditis crónica, diabetes mellitus. La fibrosis quística, enfermedad pulmonar crónica, fibrosis quística. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio no se asocia con una diarrea crónica debido a la mala absorción de hidratos de carbono? El pH en las heces es inferior a 7.5, aumento de los cuerpos reductores en heces, test de hidrógeno expirado alterado, esteatorrea C y D. Entonces, ¿qué encuentran o qué no encuentran ustedes en un paciente con intolerancia a la lactosa? Hemos dicho que ustedes tienen un test de hidrógeno, sale positivo. El pH es ácido, es por eso es la causa de lesión de la mucosa perianal. Aumento de las sustancias reductoras en heces también. Esteatorrea, no.
¿Ya? Respuesta D. Un lactante sano de 4 meses alimentado con fórmula humanizada inicia a los 2 días antes de ser visto por usted un cuadro de vómitos y deposiciones líquidas abundantes y frecuentes. El agente que en nuestro medio produce más frecuentemente ese cuadro es Salmonella, Shigella, E. coli, Rotavirus, Proteus. Lactante de 4 meses, ¿ah? Alimentado con fórmula humanizada inicia 2 días antes de ser visto con un cuadro de vómitos y luego deposiciones abundantes. ¿Qué es lo que precede a los vómitos? ¿En qué infección preceden los vómitos a las diarreas, perdón? Rotavirus. ¿Cuál de los siguientes es tratamiento de elección ante un lactante de 8 meses que presenta una diarrea aguda de 24 horas de evolución con buen estado general y signos de deshidratación leve? ¿Cuál de los siguientes es tratamiento de elección ante un lactante de 8 meses que presente una diarrea aguda de 24 horas de evolución con buen estado general y signos de deshidratación leve? Es un niño que está con diarrea pero no está deshidratado o tiene deshidratación leve. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que hacen? Hidratación. Hidratación oral. Respuesta C. ¿Cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico en un recién nacido a término? ¿Cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico en un recién nacido a término? ¿Perlas de Einstein en el paladar? No, es algo normal. Las perlas de Von o de Einstein o nódulos de Von Einstein son normales, ¿ya? Van a ver en el paladar y en la mucosa también. Mancha mongólica es algo normal. Exantema toxoalérgico frecuente en los niños, ¿ya? Frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto, sí, entre 40 y 60, normal. Frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, no. Entonces, la respuesta es la E. En la valoración del prematuro, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? Se debe cubrir con un gorro la cabeza del niño. La diuresis normal es de 1 a 3 ml por kilo hora. Hemos de tener cuidado con la terapia con oxígeno por el riesgo de fibroplasia retrolental o retinopatía de prematuro. La lesión cerebral por hiperbilirubinemia en estos niños se alcanza con cifras menores que en el recién nacido a término. Se ha de poner vitamina K profilácticamente semanalmente aunque el niño tenga alimentación por vía oral. La respuesta incorrecta. ¿Cubren la cabecita para que no pierda calor? Sí. ¿La diuresis de 1 a 3 es normal? También. ¿Ya? Diuresis de 1 a 3 ml por kilo hora es normal. ¿Debemos tener cuidado con el oxígeno por el riesgo de retinopatía de prematuro? Sí, el oxígeno es malo, mucho oxígeno es malo, así como la hipoxia, el oxígeno es malo en el prematuro, en el recién nacido a término como en el prematuro. La lesión cerebral por hiperbilirubinemia en estos niños alcanza con cifras menores que en el recién nacido a término, sí. ¿Se pone vitamina K profilácticamente semanalmente aunque el niño tenga alimentación por vía oral? No. Ustedes indican semanalmente solo si no recibe alimentación por vía oral. Si el paciente está en NPO prolongado o no tiene nutrición enteral, ustedes colocan vitamina K semanalmente. ¿Sí? Muy bien. Respuesta, la E. Los recién nacidos de muy bajo peso pueden presentar cualquiera de las siguientes complicaciones, excepto asfixia perinatal, hipotermia, hipercalcemia, enterocolitis necrotizante, alimentación por relación afecto padre-hijo. Por relación afectiva padre-hijo, perdón. El recién nacido de muy bajo peso puede presentar cualquiera de las complicaciones, excepto, ¿puede presentar asfixia perinatal? Sí. ¿Puede presentar hipotermia? Sí. ¿Puede presentar hipercalcemia? El prematuro. Difícil, lo que hace es hipocalcemia. Enterocolitis necrotizante, sí. Afectación o alteración de la relación afectiva padre-hijo, sí. Por eso que ahora las unidades neonatales en otros lugares se hacen al costado de la mamá. ¿Ya? En un lactante con antecedentes de la prematuridad y dificultad respiratoria, la aparición de un reflejo blanco en la pupila debe hacer pensar en encefalopatía, hemorragia retiniana, atrofia óptica, glaucoma, fibroplasia retrolenticular. La fibroplasia retrolenticular es la retinopatía del prematuro, el ROP. ¿Ya? Respuesta.
Lactante con antecedentes de prematuridad. ¿Qué hace el lactante o cuál es la complicación del prematuro en relación al ojito? Y que ha tenido dificultad respiratoria. Eso significa que no solo ha tenido dificultad respiratoria, sino tuvo la necesidad de oxígeno. Entonces, un prematuro con dificultad respiratoria y con necesidad de oxígeno tiene riesgo de ¿qué? Retinopatía del prematuro. La respuesta, la E, que es lo mismo que fibroplasia retroventricular. Se define como parto a término en el que ocurre después de las 38 semanas, 37 y antes de las 42 semanas, entre 36 y 38, después de las 40, entre 14 días antes de la semana 40. Respuesta a término B. ¿Sí? Perfecto. 106. En lo referente al aparato geniturinario del recién nacido es falso. ¿Podemos encontrar hidrocele transitorio? Sí. El hipospadias o epispadias nos debe ser sospechar en anomalías cromosómicas y el síndrome adrenogenital? Sí. ¿El 95% de los recién nacidos tienen la primera micción antes de las 24 horas? Sí. ¿La presencia de orina roja en el recién nacido nos debe hacer pensar en hematuria? ¿La orina roja en el recién nacido hace pensar en hematuria? No. Hemos dicho que el niño cuando está deshidratado y tiene una orina colúrica, incluso tiene el tinte rojo, ¿ya? Por los nitritos. Entonces no piensen que es hematuria. Los testes se encuentran en el conducto en el 10% de las ocasiones. ¿No descienden? Sí. ¿Ya? Se encuentran en el canal vaginal. Los fascículos se pueden encontrar en el canal inguinal, perdón, hacia un 10%. Respuesta es la D. Está bien, ¿no? Está claro eso, es la 106. ¿Sí? Ya. Define un recién nacido de 43 semanas de gestación y 1500 gramos de peso. ¿Será un término de peso adecuado? Tiene 1500 y tiene 34 o 43 semanas. Es un post-término con 1500. ¿Será un término peso adecuado? No. ¿Pretérmino? Tampoco. ¿Un post-término de peso adecuado? No. ¿Un término de bajo peso? No es a término. ¿Es un post-término de bajo peso? Sí. ¿Sí? Respuesta a la E. El diagnóstico precoz de luxación congénita de cadera se basa sobre todo en la simetría de los pliegues. No. No, el que tenga simetría no es el diagnóstico de luxación congénita de cadera. ¿Test de Ortolani positivo? Sí. Ella sostiene la sensibilidad alta. Entonces sospechan en luxación congénita. Leve acortamiento de la extremidad, no. La mitad de su cuerpo es diferente al otro. Siempre piensen eso. Nadie es simétrico. Estudio radiológico, limitación de la abducción, no. Entonces, el test de Ortolani les hace diagnóstico o sospecha diagnóstico de luxación de cadera. El estudio radiológico no vamos a aclarar porque en forma precoz lo que solicitaríamos al mes de vida sería una ecografía antes de una radiografía. ¿Ya? Tiene mayor sensibilidad la ecografía. A partir del tercer mes tiene más sensibilidad la radiografía que la ecografía. Entre las medidas a tomar ante el recién nacido normal es falsa. En la profilaxis gonocócica se puede emplear colirios de eritromicina o tetraciclina, la vitamina K altas dosis, limpieza diaria del cordón con alcohol, screening para hipotiroidismo o fenilcetonuria. La profilaxis gonocócica se realiza tanto en el parto, que es por vía vaginal o por cesárea. Entre las medidas a tomar ante el recién nacido normal es falsa. La respuesta: en la profilaxis gonocócica se puede emplear colirios de eritromicina o tetraciclina. Sí. ¿La vitamina K altas dosis? No. ¿Ya? ¿Cuánto administran vitamina K ustedes en recién nacido a término? 1 miligramo. No altas dosis. ¿Sí? Una frecuencia cardíaca que no sobrepasa los 60 latidos en un recién nacido cuya madre está siendo tratada por lupus eritematoso sistémico obliga a pensar en qué. Eso es importante. Todo hijo de madre con lupus deben sospechar ustedes en bloqueo auriculoventricular. Entonces van a tener, antes del nacimiento, van a tener bradicardia. Entonces muchos confunden con sufrimiento fetal. Si la mamá tiene lupus, esa bradicardia es por bloqueo auriculoventricular. Y obviamente este niño va a terminar con marcapaso. Entonces, la respuesta es la B.
Indique la proposición correcta respecto a la puntuación del Apgar en el recién nacido. Se utiliza para determinar la edad gestacional. Esto ya lo vimos, ¿no? Ya, perfecto. El caput sucedáneo se caracteriza por todos los datos siguientes, -1. El caput. Tumefacción edematosa difusa de los tejidos blandos, sí. El caput es edema, nunca se olviden. ¿Puede sobrepasar la línea media? Sí. Como edema, entonces puede cubrir o sobrepasar la línea media. ¿Puede extenderse a través de las líneas de sutura? Sí. ¿El edema suele desaparecer en 2 a 3 meses? No. El caput desaparece rápidamente en la semana. Lo que no desaparece y demora en 2 o 3 meses es el céfalohematoma. El céfalohematoma está circunscrito a nivel del periósteo y está localizado para cada hueso. El diagnóstico diferencial entre tumor serosanguíneo y cefalohematoma por el sitio de localización de la cabeza en el recién nacido nos orienta al segundo diagnóstico, al cefalohematoma. ¿Localizarse en el tejido celular subcutáneo? No. ¿Dónde se localiza el cefalohematoma? Subperiósteo. Entonces la localización es superior, se localiza entre el periósteo y el hueso, ¿no? La respuesta es la C. Un recién nacido que tuvo un parto traumático y necesitó la aplicación de un forceps presenta en la exploración física un reflejo de Mohr asimétrico y el brazo izquierdo lo conserva en rotación interna a un lado y en el antebrazo en extensión y pronación. ¿Qué complicación presenta ese niño? Parálisis del plexo braquial. La parálisis del plexo braquial se manifiesta con la posición del niño en Meitre. ¿Cómo es esa? Así. Van a tener colgado. Está colgado. La parálisis del plexo braquial. Y se llama parálisis de Duchenne. Y el compromiso de Duchenne es a nivel de C5, C6. La parálisis de Kunkel también se presenta como complicación del plexo braquial, pero es una caída más del brazo y que compromete el C7, C6, C7 y C8. C6, C7, ¿no? Un poco más arriba. La fractura más frecuente en recién nacido es la de... ¿Cuál es la fractura más frecuente? La anterior es Duchenne, ¿ya? La respuesta es C, Duchenne. Duchenne, parálisis del plexo braquial con compromiso de C5, C6, ¿ya? La fractura más frecuente de recién nacido es la de la clavícula, siempre. La fractura más frecuente es clavícula. El recién nacido producto de un parto traumático presenta la exploración física, reflejo de Mohr asimétrico, brazo izquierdo en aducción, rotación interna del antebrazo en pronación y extensión. ¿Qué tipo de lesión es? La anterior es Duchenne. ¿Y se compromete qué raíces? C5, C6. De Kunkel es C7, C8 y D1. Ojo, en Duchenne también hay compromiso del frénico. Entonces puede haber compromiso unilateral del frénico con hipoventilación de ese lado, ¿ya? En relación a la parálisis de Duchenne, señale lo correcto. La lesión de las raíces C7 y C8 es frecuente en las lesiones de plexo braquial. Es la forma más frecuente de la lesión del plexo braquial. Se lesiona las raíces C5, C6. La mano se presenta en flexión sin movimientos digitales. Hay anestesia superficial. Respuesta. Entonces, es la más frecuente, no la menos frecuente. Y las lesiones se presentan en las raíces C5 y C6. Señale la localización del cefalohematoma fetal. ¿Dónde es? Periósteo y hueso, ya la vimos. Esa también ya vimos, de fenobarbital. El tratamiento con fenobarbital en una gestante al final del embarazo se asocia a menor incidencia de hemorragias intraventriculares, fetales, neonatales, menor incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal, mayor frecuencia de parto prematuro. 1 y 2 son ciertas, 1 y 3 son ciertas. Respuesta. Hemos dicho que el fenobarbital es importante para estimular la conjugación, ¿no? Y disminuye obviamente la ictericia, o podemos manejar la ictericia, podemos usar también colestasis, enclíger, naja, rotor. La incidencia de hemorragias también se disminuye con el fenobarbital. Entonces la respuesta es 1 y 2.
¿Cuál de las siguientes características no coincide con la definición de ictericia fisiológica en un recién nacido a término? Ese vimos, ¿no? Respuesta, la A. Comienza las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, no es fisiológica si comienza antes de las primeras 24 horas, es algo patológico. La determinación del grado de afectación fetal en los casos de inmunización RH se realiza habitualmente mediante valoración de bilirrubina en el líquido amniótico, test de Coombs indirecto, amnioscopía, determinación del genotipo paterno, determinación del índice de lecitina esfingomielina en el líquido amniótico. Respuesta, ¿cómo ustedes pueden medir el grado de afección fetal en los casos de isoinmunización? Entonces, ustedes saben que hay una incompatibilidad RH y ustedes sospechan de un ya compromiso fetal. Entonces, ¿cómo pueden medir eso? Con estudio de líquido amniótico. Entonces ven valoración de la bilirrubina en el líquido amniótico, ¿ya? Lecitina esfingomielina para medir si hay distrés respiratorio, membrana hialina, ¿ya? Todos excepto uno de los siguientes factores favorece la aparición de kernicterus. Kernicterus es la encefalopatía por hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia, hipoxia, acidosis, recién nacido pretérmino, poliglobulia. Entonces, ¿cuál de estas entidades puede producir o incrementa el riesgo de kernicterus, de encefalopatía por ictericia? La hipoalbuminemia, sí. Entonces, ustedes saben, el transportador de la bilirrubina es la albúmina. Si ustedes tienen hipoalbuminemia, incrementan el riesgo de bilirrubina libre, no conjugada. Y la bilirrubina libre no conjugada es la que atraviesa la barrera hematocefálica. Entonces, ¿tiene riesgo de kernicterus? Sí. La hipoxia, la acidosis y la hipoxia incrementan el riesgo de encefalopatía por bilirrubina. Inactivan la conjugación, inactivan el transporte o la unión de la albúmina con la bilirrubina. Por lo tanto, se incrementa la bilirrubina libre. La acidosis, al igual que la hipoxia. Y el recién nacido pretérmino tiene mayor riesgo. Si bien es cierto, la poliglobulia incrementa el riesgo de ictericia, pero no de kernicterus. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la E. La causa más frecuente de ictericia en las primeras 24 horas de vida es... Entonces, si hablamos de ictericia en las primeras 24 horas, estamos hablando de ictericia patológica, ya no de fisiológica. Entonces, ictericia fisiológica, no. Isoinmunización RH, isoinmunización anti-A, anti-B o inducida por lactancia materna. La causa más frecuente de ictericia patológica en las primeras 24 horas es la, ¿seguros? RH. Entonces, unos pueden imaginarse, ¿no? Pueden pensar que podría ser RH, obviamente la que complica más, ¿no? Y que rápidamente les puede producir ictericia patológica. Pero si hablamos en frecuencia, hay más niños con incompatibilidad de grupo que RH. Entonces, cuando hablamos en frecuencia de incompatibilidad, está la incompatibilidad de grupo, que puede ser A o B. Y dentro de A y B es el A. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? O si no entienden, me dicen para tratar de explicar. Dentro de las incompatibilidades, ¿la más agresiva cuál es? La RH. La que rápidamente les va a producir ictericia en las primeras 24 horas. La incompatibilidad por grupo, incluso hasta las 48 horas, les puede producir ictericia. Pero si hablamos en frecuencia, hay más niños con incompatibilidad de grupo que con RH. ¿Sí? Entonces, en frecuencia, ¿cuál es más frecuente? Incompatibilidad de grupo. Y dentro de la incompatibilidad de grupo, más frecuente entre A y B, la A. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la ictericia? Es más intensa en el tercer y cuarto día de vida. La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13 miligramos. Dura alrededor de un mes. Esa ya vimos. La respuesta falsa es C. La hipoglicemia en el recién nacido de hijo de madre diabética se presenta en las primeras 6 horas, primeras 24 horas, la semana, primer mes, primer año. Entonces, ¿deben controlar en las? No. El riesgo de hipoglicemia en el hijo de madre diabética es en las primeras 24 horas. Entonces, tienen ustedes, ¿no? O sea, el niño puede hacer hipoglicemia en ese tiempo. Después de las 24 horas disminuye, ya no, ¿no? ¿Cuál de las diferentes situaciones metabólicas de recién nacido no produce convulsiones? Entonces, ¿qué no produce convulsiones? La hipomagnesemia, hipocalcemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiperpotasemia. ¿La hipomagnesemia puede producir convulsiones? Sí. La hipocalcemia, calcio bajo, también. La hipoglicemia, también. La hiponatremia o hipernatremia, cualquiera de las dos, produce. La hiper o hiponatremia produce. Pero la hiperpotasemia, el potasio alto, no. ¿Sí?
La hemorragia intraventricular es mucho más frecuente en el recién nacido a término para su edad gestacional. ¿Se puede producir hemorragia intraventricular en el recién nacido a término? No. La hemorragia intraventricular se produce por sangrado de la matriz germinal. La matriz germinal involuciona hasta las 35 o 36 semanas. Después de las 36 semanas no hay matriz germinal. Después de las 36 semanas, por lo tanto, no va a haber hemorragia intraventricular. Por tanto, en el recién nacido a término no puede haber hemorragia intraventricular, salvo que presente sangrado de plexo coroideo. ¿Ya? La hemorragia en el recién nacido a término por cualquier injuria como asfixia o hipoxia es intraparenquimal. ¿Ya? Con eso. En el recién nacido a término para la edad gestacional, ¿habrá hemorragia intraventricular? No. Pretérminos y prematuros verdaderos de menos de 36 semanas, sí. Recién nacidos a término de bajo peso para la edad gestacional, no. Hemos dicho que en el a término no hay matriz germinal, ¿sí? Posttérmino con alto peso para la edad gestacional, tampoco. Hijos de madre con diabetes, tampoco. Entonces la respuesta es la hemorragia es en los intraventriculares en los prematuros. Respuesta B. ¿Sí? B. Respecto a las convulsiones de recién nacido, no es cierto. La respuesta es la B, ¿no? 129. Respecto a las convulsiones de recién nacido, no es cierto. Los tipos de convulsiones en recién nacido son diferentes a los de las otras edades por sus características cerebrales. Las más frecuentes son convulsiones sutiles. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas es frecuente en recién nacido a término con traumatismo obstétrico. El principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el temblor. La causa más frecuente es encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, las convulsiones de recién nacido no es cierto, lo falso. ¿Son tipos de convulsiones que en el recién nacido son diferentes a las otras edades? Sí, las convulsiones en recién nacido son sutiles, que pueden ser tónicas, clónicas, mioclónicas, que pueden ser focales o multifocales. ¿Ya? Pero no hay convulsiones tónico-clónicas generalizadas, porque no hay maduración de la migración neuronal, ¿sí? Entonces no puede haber convulsiones al mismo tiempo en todo el cuerpo, pero sí puede haber convulsiones tónicas, clónicas, que pueden ser en un punto y en otro punto, se llaman focales o multifocales o mioclónicas, ¿sí? Con eso, la respuesta falsa será la C, ¿sí? Ya, acabamos. Gracias, chicos.